Hay que valorar el trabajo de las personas. O sea, no me van a dejar mentir los que se dedican a la producción audiovisual, al estudio de comunicaciones, sobre todo en Perú. No se valora mucho ese trabajo. Se pagan sueldos muy bajos, se les maltrata mucho, como que trabajan hasta altas horas de la noche, trabajan fines de semana por poco dinero, ¿no? La industria del podcast en Perú todavía sigue siendo muy pequeña. Somos muy pocos players y me atrevería a decir que somos muy pocas. No quiero lanzarme a decir que somos la única, pero somos muy pocas productoras que vivimos netamente de hacer podcast. Yo creo que los podcasts ayudan muchísimo a ampliar tu círculo de referencia, tu círculo de influencia, porque al final las personas que escuchan a alguien más pueden ampliar sus opiniones, ampliar sus conocimientos. Tú puedes elegir con quién te quieres rodear. Algo que sepas, pero que las personas no crees que lo sepan. Que la constancia es la clave. ¿Cómo hacer un podcast exitoso? ¿Qué tengo que hacer? Constancia. Lo único que te va a diferenciar es la constancia. Total. El principal aprendizaje. Diego Rosas, fundador de Explora Producciones, amigo de la universidad y próximamente nos va a dar respuestas a preguntas que nunca le han hecho, como cómo fue fundar Explora Producciones y muchas otras. Así que si quieren conocer más la historia de Diego y todo lo que lo motiva, pues quédense hasta el final de este episodio. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz, muy emocionado porque el día de hoy tenemos un súper invitado. Tenemos a un amigo con el que estudié en la universidad. Tenemos a mi socio en una empresa, tenemos al único, el gran productor de podcast, Diego Rosas. Diego, ¿cómo estás, amigo? Cris, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Diego, vamos a empezar por la pregunta más clásica al inicio. ¿Cuándo te casas? No sé. Es broma. Diego, tú empezaste en el mundo de podcasting ya hace varios años. Ahora vamos a hablar un poco de tu experiencia, cómo fueron los inicios en el sótano de mi casa, pero quiero empezar por... ¿Te acuerdas cuándo nos conocimos o en qué momento? No me acuerdo del momento exacto, pero me acuerdo del contexto. Era obviamente la universidad, pero era porque tú me jalabas tu casa. Espera, explica jalar porque... Bueno, para los que no son peruanos. Para los que no son peruanos, jalar significa acercarte, ¿no? Como que si yo estoy en la universidad, me subía a su carro y me llevaba a su casa porque quedaba cerca a la mía y yo ya me iba caminando. Así, básicamente. Entonces, por amigos en común, ¿no? Creo que ya conocías a Mandes, a Sebastián, a Giancarlo, no sé si ya lo conocías antes que a mí. Entonces, como que ahí vivíamos cerca, porque Sebastián también vive cerca, y ya me empecé a trepar a tu carro, y creo que fui el que más aprovechó esas jaladas, así se dice. Sí, yo me acuerdo un poco de eso. ¿Y qué te acuerdas de mí en la universidad? ¿Cómo era en la universidad? Sé honesto, sé honesto. ¿La parte honesta? ¿O? Sí, la parte honesta. No, en verdad... O sea, yo sí me di cuenta de tu forma de ser en la universidad y hasta ahorita lo mantienes, ¿no? Eres una persona que cuando le gusta algo, sí se compromete. Esa es la parte bonita, lo que todos ven. Pero cuando no le gusta algo y lo tiene que hacer por obligación, porque en la universidad hay muchas cosas que hay que hacer por obligación, quizás no sea el mejor compañero de trabajo para tener, porque sí te desconectas bastante, ¿no? Entonces es como que las dos partes, pero, o sea, al final... Creo que en ese sentido sí éramos parecidos en que no nos iba mal, tampoco no éramos primeros puestos, pero... No, como que no, a ti te iba bien, tú eras tercio superior hasta donde me acuerdo. Pero del tercio creo los ultimitos, o sea, tampoco no era como yo de la universidad eran los ultimitos. No, ¿qué jalaste? 2 cursos. 2 cursos. Ya, o sea, había gente que jalaba muchos más, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de ti que sí te preocupabas, pero al último minuto, te preocupabas, pero al final, ¿no? Pero no te iba mal, porque al final somos personas que creo que sabemos cómo resolver la situación cuando ya se están acercando a los finales y todo, ¿no? Hay algo que yo me acuerdo mucho. O sea, yo conocí a Diego creo que al inicio de la universidad, pero al final, para graduarme de la carrera en la universidad que estudiamos, tenías que hacer un proyecto que duraba más o menos un semestre, y es el proyecto final que se llama empresariado, que tenías que poner un negocio. Y es un grupo de 3, 4 personas, y es algo como súper intenso. Entonces, ese proyecto Diego y yo lo hicimos juntos. Ustedes pensarán, claro, hicieron la productora de podcast, así. No. Hicimos un proyecto. Diego, ¿tú quieres explicar Divertec? Nunca me voy a olvidar el nombre. Justo el otro día estaba ordenando mi cuarto y tenía la entrega final. Yeah. Porque nadie se quiso quedar con esa entrega final a todo esto. Pero ¿en qué consistía Divertec? A ver, hagamos el pitch. Divertec era un servicio para adultos mayores que los ayudaba, los asistía en cómo adoptar la tecnología para su beneficio, ¿no? Entonces eran talleres, cursos, y nuestra ventaja competitiva era el método. Esa era la ventaja competitiva del proyecto.
¿Cuál era el método? No, o sea, no había un método específico, pero ese era como que el gran misterio que no nos iban a poder copiar. Pero sí, o sea, a ver, en pocas palabras, a nadie le interesaba ese proyecto, ¿no? Ninguno, éramos 4 y a ninguno le interesaba ese proyecto. Yo me acuerdo mucho de ese momento, de las noches largas. Me acuerdo de que íbamos a la oficina de tu mamá, porque para esto tus papás son emprendedores y tienen una oficina cerca a la oficina actual que tenemos, donde estamos grabando en este momento. Yo te percibí a ti siempre como estudioso, metódico, responsable. ¿Cómo es que tú decides dejar el mundo corporativo que tú creo que habías entrado después de la universidad por un tiempo, ¿no? Sí, pero como todos. Claro, o sea, entraste un rato y decides, ¿sabes qué? Voy a dejar todo y me voy a dedicar a crear una productora de podcast. Cuéntanos cómo fue ese proceso, Hay ¿no? muchas cosas, pero Claro, sí. hay bastante en el medio, así que cuéntanos ese proceso de, ok, acabaste la universidad, buena universidad, un puesto bueno, o sea, no de los primeros, pero tercio superior, bien. Ah, ok, quiero ser emprendedor, voy a armar una productora de podcast. Tú lo has dicho, mis papás son emprendedores. Entonces, algo que yo siempre digo es que yo nunca vi a mis papás trabajar para nadie. O sea, nunca. No tengo ese concepto. O sea, sí, mi mamá llegaba en las noches, todo. Pero si había una emergencia, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, pasaba algo con mi abuelo. Mi mamá son 6 hermanas, mujeres que viven acá y 2 hermanos, pero bueno. Pasaba algo, ella siempre era la única que podía salirse a hacer algo, ¿no? Como que atender. Si yo tenía alguna actuación o algo, podía hacerlo. Trabajaba muchísimas horas porque eso también, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Llegaba también a veces súper tarde, etcétera. Mi papá también, ¿no? Los dos. Entonces yo siempre tuve esa referencia, o sea, yo nunca tuve la referencia de alguien que me dice, no puedo ahorita porque tengo un horario que cumplir y esas cosas. Eso por un lado. Después, en verdad, yo no era metódico ni estudioso, simplemente... Era mi percepción. Claro, era la percepción que quizás te daba a ti, pero en general, o sea, yo también era bien, la palabra en inglés, no resourceful, o sea, llegaba el momento, ya estudiaba un par de días antes y trataba de sacar bien las notas, por eso tampoco no era primeros puestos, y nunca me interesó serlo tampoco, o sea, nunca estuvo en mis planes, yo quiero ser el mejor, el primer puesto, ni nada, o sea, porque en verdad estudié administración en ese momento, o sea, no me arrepiento, pero en ese momento lo estudié porque no sabía qué más estudiar, porque tocaba estudiar. Claro. Entonces no era algo que me motivara. Cuéntanos el proceso. Saliste de la carrera. Con ese contexto, salí de la carrera, incluso salí sin trabajo. Yo salí trabajando en Best Way, que es la empresa de tu mamá. la empresa de mi mamá. Entonces yo salí porque dije, yo no quiero... Hazle cherry la empresa de tu mamá. Bueno, para todas las personas que para todas las personas que quieran viajar. No, Best Way, pero es la agencia de viajes. Y yo dije, ya estoy en administración, debo saber un montón. O sea, para que veas que ni siquiera quería trabajar en corporativo. Mis 2 prácticas, el mínimo era 6 meses. Las 2 prácticas las hice de 6 meses y punto. No me interesó quedarme en ninguna de las 2 empresas que trabajé. Claro. En ningún momento. Entonces ya empecé a trabajar con mi mamá. Pero claro, en esa primera etapa, porque yo tengo 2 etapas trabajando ahí, sí me aprovechaba mucho, ¿no? Como que era el engreído, entonces a veces iba, no iba. En ese momento yo sentí que no aporté mucho, pero al mismo tiempo me sentía mal, me aproveché pero me sentía mal. Entonces agarré y dije, no, ya esto no puede seguir así, necesito un poco más de experiencia, que no sé cuánto. Ya me puse a buscar una chamba y encontré. Esa chamba trabajo, estuve que año y medio más o menos. Ahí sí duré un poquito más. Me gustaba, pero no era lo mío, o sea, no era mi pasión ni nada, no la pasé mal, pero... Entonces, en ese momento, tratando de hacer memoria, ¿por qué me salí de ese trabajo? Porque primero que no veía mucha proyección y segundo dije, o sea, ya tengo como que conocimientos un poquito más asentados y creo que ahora sí puedo, esto ya es fines de 2019 más o menos, aportar. Y ahí ya me estaba rondando la idea de los podcasts, o sea, ya en simultáneo era como que... ¿Tú escuchabas podcast? O sea, yo empecé a escuchar podcasts, no te miento, como mucho... 6 meses antes de empezar la productora. O sea, tampoco no es que escuchara podcast por años. O sea, yo conocí los podcasts a inicio de 2019. Okay. O sea, la historia de los podcasts es yo tenía el iPhone, ¿no? Estaba la aplicación de Apple Podcast. Dije, ¿qué es esto? Entré, dije, esto es radio, no me interesa la radio, lo cerré. Después, yo sí escucho bastante música también, me gusta escuchar música. Tenía Spotify, la suscripción. Un día de la nada salió una pestaña que dice podcast otra vez. Y dije, qué raro, o sea, ¿qué es esto? O sea, como que ya no puede ser coincidencia. Entré y vi que era, sí, efectivamente como radio, ¿no? Pero tú podías elegir, eran sobre temas específicos. O sea, no era como una transmisión de una radio que tú te apegas a lo que esté. Entonces me pareció interesante. En ese momento yo trabajaba en área comercial, dije, y quería emprender. Dije, un emprendedor tiene que saber vender sí o sí. Entonces me puse a busqué un podcast de ventas, que fue el de Cállate y Vende, que lo entrevistaste en Invertir Joven, que yo te lo recomendé. Sí, sí. Entonces me encantó ese podcast, para mí era como clases gratuitas. Y justo en ese contexto tú estabas empezando a crear tu canal también. Entonces yo dije, ya acá como que se van juntando. Y dije, oye, mi primera pregunta fue, ¿quién está haciendo podcast en Perú?
Busqué y sí habían algunos, pero eran más chicos o muy de nicho, entretenimiento, o sea, no había contenido educativo, por así decirlo, ¿no? Como que aporte a las personas en algo. Entonces dije, y yo siempre tuve ese bichito también de querer crear contenido, de hacer así cosas. Es más, tuvimos un proyecto fallido con Joao, que es nuestro otro socio en Explora. Hicimos El Entretiempo, que era un programa de fútbol para esto. O sea, a mí sí me gusta el fútbol, pero no soy fanático. Claro. Solo lo hacía porque quería grabar algo, quería hacer algo, ¿no? Tú eres más fan de Star Wars. Sí, que de fútbol sí, probablemente. Y de Orlando. Ahí va a llegar. Ahí llegaremos. Ahí vamos a llegar ahorita. Entonces, como que vieron varias cosas, ¿no? Tú ya estabas empezando con tu canal en paralelo y obviamente éramos amigos, acabamos de terminar la universidad hace 1 año, 2 años como mucho. Yo tenía este bicho siempre de emprender, como que esas ganas de hacer lo mío. Entonces, y ella estaba escuchando podcast. Entonces, ahí me hice esos cuestionamientos y lo primero que se me vino a la mente fue ya, tengo este proyecto fallido de Entretiempo que ya, bueno, fracasó rotundamente porque nadie se comprometía, pero igual yo quiero crear algo. Dije, de repente, eso lo hacíamos en video. Como podcast era solo audio, yo dije, de repente audio es más fácil. Que en producción quizás sí, ¿no? Pero dije, ya, esto es más fácil. Me compré mi micrófono, pero me faltaba el tema. Y ahí es donde viene lo de Orlando. ¿Por qué decidí Orlando? O sea, yo quería hacer un podcast donde hablara de cómo ayudar a la gente que quiere viajar a Orlando, ¿no? Sentía que algo aportaba, obviamente no era algo tan profundo ni tan así, pero era algo que yo sabía porque yo había trabajado en los parques. Decía, yo tengo esta información. Tú trabajaste de Mickey Mouse, ¿no? No. Trabajé de limpieza. O sea, trabajé de limpieza en el 2014, 15. Entonces decía, esto es un tema que yo sé más que el promedio. Como que yo puedo ayudar a la gente a que organice más chévere su viaje. Incluso el concepto era ese, ¿no? Aprovecha el viaje según tu presupuesto. Y obviamente había mucha influencia de que yo también sabía de viajes porque la empresa de mi mamá es de viajes. Entonces ya voy a crear un podcast sobre eso. Entonces ya me metí todo y llegó un momento en el que había que editar el audio, ¿no? O sea, yo grabé, tenía el audio ahí, pero no sabía qué más hacer. O sea, porque no tenía ni idea de cómo se editaba. Entonces, y después también habían varios otros temas de, oye, ya, pero ¿cómo estructuro el contenido? ¿Cómo hago? O sea, como que varias cosas y digo, oye, esto que sucede ahorita, de hecho, le pasa a más gente. O sea, de hecho, más gente, debe haber un montón de gente que quiere crear contenido, pero no sabe cómo hacerlo. Y no solo por la parte técnica, sino también por la parte de concepto, de estrategia, de cómo crear el contenido. Entonces ahí fue que llevé unos cursos, ya ahí como que era súper autodidacta. Y ahí fue donde te contacto. Pues yo digo, Cristian está creando contenido en YouTube, ¿por qué también no podría crear contenido en podcast? Y ahí es donde llegamos. Y yo te digo, oye, mira, este formato, ¿por qué no le metes tan bien? Porque en verdad, o sea, en Perú no hay muchos, etcétera, etcétera. Y la respuesta de Cristian, ya, hagámoslo, pero tú encárgate. Me acuerdo clarísimo, tú dijiste, ya, hagámoslo, pero tú encárgate. Y a ver, como le dijo Cristian, yo no he estudiado comunicaciones, audiovisual ni nada. Entonces, ahí era full autodidacta. Claro, que dijimos, vamos a probar y comenzamos a grabar en el sótano de mi casa, ¿no? Exacto. En los puffs, con algunos entrevistados en puffs. No, y encima grabamos el primer episodio y de nuevo yo todavía no había contactado a Joao en ese momento. Entonces, mi idea era editarlo yo. O sea, dije, ya, a ver, vamos a probar. Y no sabía ni subir ni bajar el volumen. Ahí es donde yo voy, donde Joao. Y le digo, oye, porque con él habíamos hecho el otro proyecto. Claro. Y le explico, le digo el formato, este es un poco más fácil porque es solo audio, etcétera, etcétera. Y también de frente me atracó y me dijo, ya hagámoslo. Y yo le dije en ese momento, pero esto ya no solo lo veo para el proyecto de Cristian, sino yo ya lo veo como algo, o sea, una empresa, ¿no? Ayudar ahorita puede ser a personas, pero después también puede ser a empresas, ¿no? Que también quieran pasarse a este formato. Estoy hablando de 2019, donde nadie escuchaba podcast. Entonces, yo tampoco. Claro, nadie escuchaba, nadie hacía. Entonces, o muy pocos. Entonces empezamos con Invertir Joven en septiembre, que yo lo considero el aniversario de Explora, porque fue el primer podcast que hicimos, Invertir Joven, que ya llegó al episodio 200, o sea, ya van 4 años. Cuando salga esto estará en el episodio 230. Pico. Más o menos. Entonces sale Invertir Joven y desde septiembre hasta que acabó 2020 era el único podcast que hacíamos. Pues todavía no te habías incorporado como socio. Claro. Ahí todavía eras como nuestro primer cliente, ¿no? Nuestra primera prueba. Y dije, tenemos que aprender a hacerlo. Antes de ofrecerlo, tenemos que saber cómo se hace, ¿no? No vamos a ofrecer algo. Entonces, así fue como empezó. O sea, así empezamos haciendo Invertir Joven. El resto es historia. Y luego comenzamos a grabar remoto en pandemia. Claro, pandemia despegamos. Creo que fue, corrígeme, tú decides en 2021, 2022, hacer una maestría de podcasting en España. O sea, esa es la maestría más rara que yo he escuchado en mi vida, yo creo. O sea, nos llega 2020, viene pandemia. De nuevo, ahí creo que esta habilidad que te decimos que creo que coincidimos que eso y hay que resolvernos. O sea, ya está. Pasó esto.
para ese entonces, claro, íbamos a tu casa a grabar, ya teníamos un par de clientes donde íbamos a sus casas a grabar, pero llega pandemia y dices, ¿y ahora qué hago, no? Entonces empiezan a salir todas estas herramientas digitales y resolvimos por ahí, ¿no? Dijimos, ya, empecemos a grabar remoto. Entonces me doy cuenta que es una manera más eficiente de todas maneras para nosotros porque no requería movernos, pero ahí había que ver dónde se otorga más valor, porque antes el valor era, oye, estoy con mi micrófono, todo, ¿no? Para la gente, pero si es remoto, ¿qué valor le voy a otorgar a la gente? La gente va a decir, oye, yo lo puedo grabar por mi cuenta y ya está, ¿no? Claro. Entonces ahí tuvo que replantear todo y decir, vamos a dar más valor en la parte previa, ¿no? En todo lo que es conceptualización, estructuración de los episodios, etcétera. Porque la gente también nos preguntaba, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y también algo que yo le digo a veces ayudado es, mucha gente nos ha contratado en el pasado porque no sabía ni siquiera cómo subir su podcast. Claro, sí me No acuerdo. tienen ni idea de cómo subir y dice, ya, hágame todo el proyecto, ¿no? Entonces, ahí es donde sumar valor. Tengo una pregunta. Cuando tú decidiste hacer la maestría de podcasting, es de podcasting, no la maestría. Era como más una especialización, no maestría, se llamaba máster, pero... Máster como en podcasting. En producción de podcast y audio digital, sí. Máster en podcasting. Cuando tú decidiste hacer esa especialización, maestría, máster, el nombre que quieras decirle, la empresa todavía no era, o sea, sí era rentable, pero poquito, el sueldo era bajo. Claro, ¿Cómo tú tomaste la decisión de, oye, voy a invertir? Voy a como que poner una inversión fuerte para irme a vivir a Valencia, dejar a mi familia. O sea, no dejaste a tu novia, pero el hecho de que se quedó en Lima físicamente y tú te fuiste unos meses. ¿Cómo tomaste esa decisión? Fue porque sentía que ya había llegado a un punto en el que tenía que profesionalizar mi conocimiento. O sea, yo creo que, claro, tú puedes empezar autodidacta, pero eso te da hasta un punto. Y también es el tema de profesionalizar el conocimiento y también un tema de reconocimiento. O sea, tú vas a estos espacios, o sea, por ejemplo, tú no me vas a dejar mentir. Tú eres emprendedor y cualquiera diría, ¿y para qué haces el MBA? Pero es un tema de contactos, de reconocimiento, que te empiecen a mapear en ciertos ámbitos, etc. Entonces yo lo hice por esas dos razones principalmente, ¿no? Quería profesionalizar el conocimiento porque yo nunca había estudiado comunicaciones, nunca había hecho radio, nunca había hecho nada parecido. Todo había sido videos de YouTube, cursos virtuales. Y quería empezar a conocer un poco más de la industria. O sea, porque si yo me voy a dedicar a esto, yo no lo voy a hacer encapsulado. Me estoy metiendo a una industria donde hay más personas, ¿no? Más agentes involucrados. Entonces quería conocer ese espectro que yo en ese entonces no tenía ni idea. Entonces esa fue principalmente la razón. A mí me parece importante eso, porque yo creo que todo el tiempo, la filosofía mucho de la empresa ha sido invertir, reinvertir, reinvertir. Hoy en día ya tenemos el estudio. Creo que ha sido un paso interesante. Cuéntanos, ¿qué crees que te impulsa a seguir creciendo con la visión que tienes de la empresa? Tú eres el gerente general de la empresa. Cuéntanos un poco qué visión tienes, qué crees que es lo que más te impulsa y hacia dónde visualizas lo que se viene. O sea, la visión se mantiene en el sentido de creo que mientras sigamos haciendo contenido de valor, ¿no? Creo que eso es una manera en la que hacemos y aportamos a las personas, ¿no? De distintas maneras. Hemos empezado enfocándonos mucho en negocios también por afinidad, ¿no? Empezando contigo, con los Emprende Brothers, con Enzo, Startupiable, porque hay afinidad. Pero creo que también hay otros ámbitos en los que nos estamos empezando a desarrollar, ¿no? Ahora estamos un poco más en mejora personal, pero creo que el objetivo es ese, seguir aportando de distintas maneras. Uno es hacia la gente aportar contenido de valor, pero también hacia la industria del podcast y en general los audiovisuales nosotros tenemos un mindset de hay que valorar el trabajo de las personas. O sea, no me van a dejar mentir los que se dedican a la producción audiovisual, al estudio de comunicaciones, sobre todo en Perú, no se valora mucho ese trabajo. Se pagan sueldos muy bajos, se les maltrata mucho, como que trabajan hasta altas horas de la noche, trabajan fines de semana, por poco dinero, ¿no? Entonces, si nosotros podemos armar un modelo de negocio en el que podamos aportar a la gente a través de contenido, pero también podamos valorar que ese contenido está hecho por personas que tienen un buen estilo de vida, que pueden vivir tranquilos, que pueden dedicarse a lo que les gusta, pero de manera correcta, creo que ese es el camino, ¿no? Y también, bueno, la industria del podcast en Perú todavía sigue siendo muy pequeña. Somos muy pocos players y me atrevería a decir que somos muy pocas. No quiero lanzarme a decir que somos la única, pero somos muy pocas productoras que vivimos netamente de hacer podcast. Eso es un hito que hemos podido lograr, que somos una empresa netamente podcast. Nosotros, como varias veces me he dicho, hay que hacer otras cosas, y digo, no, nosotros solo vamos a hacer podcast. Al menos de aquí a varios años, hasta que obviamente no me cierro a que si el mercado se mueve mucho y esas son otras decisiones, pero yo creo que ese es un gran valor. Por eso es que hoy vamos a anunciar el primer evento de podcast en Perú. No, o sea, ya en lo que voy es que yo conozco a algunas productoras de acá, pero es un camino difícil porque es solamente un servicio, ¿no? Un tipo de contenido, mejor dicho, y sobre una misma industria. Por eso creo que hay mucho... Gente, dejen en los comentarios si quieren que Diego organice un evento como Circum Experiencia, pero de podcast.
que se llame Explora Experiencia, Explora Podcast en vivo. Explora Fest. Explora Fest, ahí está. Ya tenemos el nombre, falta la fecha y que ustedes comenten para que Diego se convenza de hacerlo con todos los podcasts que produce. Hacemos ahí una sesión en vivo. Diego, más allá de negocios, quiero que la gente te conozca en tu ámbito personal. Ya saben que tus papás son emprendedores, los dos tipazos. Tienes una hermana que vive en Estados Unidos. Ella trabaja para una empresa muy conocida, muy buena. Cuéntanos un poco, Diego. Tú tienes pareja hace muchos años. No, la gente me han mandado preguntas. No te he mandado nada. Eso es algo que tú quieres saber. Me han preguntado. La pregunta concreta es... ¿Cómo elegiste tener pareja todo este tiempo y cómo te ha apoyado desde el momento que tú trabajabas para una empresa hasta el momento que decidiste emprender? ¿Qué tan importante ha sido y qué tan relevante ha sido para ti el apoyo de Majo? No, ha sido crucial, ¿no? O sea, me ha tenido bastante paciencia porque, por ejemplo, yo empecé con ella en 2017 y ahí estaba en la primera vez que trabajaba en Best Way, en esa que te conté que era más relajado, ¿no? Pero al mismo tiempo era más relajado y me sentía vacío. Entonces ya, el niño caprichoso que se siente vacío y quiere salir de ahí. Entonces ahí pasé a trabajar en una empresa. De ahí me pasé a emprender, ¿no? Entonces como que ha habido, en 6 años que estoy con ella, han habido como que muchos picos. O sea, yo también, aunque no parezca, es una persona que no se queda tranquila, ¿no? Claro. Como te decía, las prácticas las hice 6 meses cada... O sea, mi experiencia laboral, si la sumamos, no pasa de 3 años. En el mundo corporativo. Más allá de Explora. Más allá de Explora. Claro, porque Explora es emprendimiento. O sea, en el mundo corporativo no pasa de 3 años. Y creo que es poco, ¿no? Pero es por esa insatisfacción. Es, ¿no?, como la experiencia que yo tengo, 3 años. Yo tengo 3 años. Entonces, como que igual, ella sí trabaja en el mundo corporativo, ella sí trabaja en una empresa. Entonces, nos hemos complementado bien. Yo creo que es una buena combinación también, ¿no? También, por ejemplo, mi misma mamá me dice, ¿no? Esa es una buena combinación, que uno trabaje y que el otro emprenda por cualquier cosa, ¿no? Pero sí, o sea, su apoyo ha sido tener paciencia un poquito por estos estados de ánimo, porque igual emprender es una montaña rusa, ¿no? En cambio, trabajar de todas maneras tienes un poquito más de estabilidad. No solo no monetaria, sino emocional, más que nada, ¿no? Porque lo monetario pueden ser momentos en ambos lados hay riesgo, ¿no? Pero sí, yo creo que va más por ese lado de la paciencia. Tengo una pregunta. Esta temporada se llama Círculo de Influencia. ¿Cómo tú defines tu círculo de influencia? Yo conozco a algunas personas de tu entorno. ¿Cómo defines tú tu círculo de influencia? Y luego te doy mi opinión. O sea, yo tengo que ser honesto, no siempre lo he hecho tan consciente. Y algo que es importante es que yo me considero una persona, a pesar de que tengo pareja hace 6 años, yo me considero una persona bastante solitaria en el sentido de que me gusta estar solo. O sea, disfruto mucho mis momentos solo. Y eso lo sabe Majo, ella misma lo sabe. Entonces, cuando se arma este círculo de influencia es un poco orgánico, ¿no? Y aparte porque he tenido la suerte de trabajar, por ejemplo, contigo, con los emprendedores, entonces sí saco, o sea, ellos, con todas las personas con las que he trabajado sus proyectos, y eso es un beneficio de producir podcast, es que tú te ganas con todo ese contenido. Entonces a veces yo doy por sentado algunas cosas que sé, pero cuando me pongo a hablar con otras personas que no están en mi entorno y me hacen preguntas que yo considero básicas y después me acuerdo y digo, oye, eso yo lo sé porque he escuchado a estas personas que tengo cerca, ¿no? Ahora cuando ya se empieza a salir este término, o sea, yo lo defino por distintos ámbitos de mi vida, ¿no? Entonces, y aquí creo que sí comparto mucho con lo que tú dices, que es, yo trato de tener referentes. No de compararme, no de competir, pero sí de referentes, de ver, oye, esta persona ha llegado a esto, ok, voy a ver si yo puedo ir llegando hacia eso, pero no exactamente igual, ni nada, ni como una, no sé, envidia, ni nada de eso, pero es, oye, qué cosas hizo bien y cómo lo puedo lograr, ¿no? Ya sea en el ámbito de negocios, en el ámbito personal, en el ámbito de salud, ¿no? Y creo que eso es algo que también se puede hacer a través de las redes, de los podcasts, ¿no? Decir, oye, yo siempre cuando me entrevistaban para temas de podcast, lo que te permiten los podcasts es justamente eso, ¿no? Tú puedes tener un podcast de salud, que por ejemplo, a mí me gusta la historia, un podcast de alguien que sabe mucho de historia, que para mí es como que un ámbito intelectual que me gustaría desarrollar, un podcast de negocios, dentro del podcast de negocios uno de marketing, uno de... O sea, tú puedes elegir con quién te quieres rodear. Entonces, más o menos es los ámbitos que yo quiero desarrollar, busco uno o más referentes de eso, ¿no? Buenísimo. Yo creo que los podcasts ayudan muchísimo a ampliar tu círculo de referencia, tu círculo de influencia, porque al final las personas que escuchan a alguien más pueden ampliar sus opiniones, ampliar sus conocimientos. Así que me parece increíble lo que estamos haciendo en Explora, lo que estás haciendo con todos los podcasts, que la mayoría son de crecimiento, educación. Sí. Ahora te quiero preguntar sobre un hito en tu vida, un momento importante en tu vida, yo creo así, pico de este año.
¿Qué tal la experiencia de estar ahí en Circum Experiencia? ¿Qué tal estar ahí participando? Salió un lado de Diego que yo no conocía. Los que no han visto el video, por favor, vean el video completo y la participación de Diego en Circum Experiencia. Cuéntanos un poco, ¿qué tal la experiencia del año pasado? ¿Cómo te pudimos convencer para que este año estés? Y el compromiso que hiciste para el próximo año. Eso estaba ahí por negociarse. Pero, a ver, debo confesar que me sentí más cómodo este año que el año pasado. ¿Por qué fue? Porque el año pasado también, y creo que no fue una buena combinación, estábamos ayudándote en la producción del evento, ¿no? Entonces, tener esa preocupación y tener la responsabilidad de ser maestro de ceremonias como que te carga un poco. En cambio, este año, bueno, ya tenías una producción que estuvo excelente y ya solo me preocupaba por salir. Pero en verdad, creo que te confirmé una semana antes o hasta menos, ¿no? Como que sí o sí. Cuando firmamos la oficina. No, eso ya no lo quería decir, pero fue casi un... O sea, no fue explícito, pero fue como que ya, bueno, tú nos hiciste este favor y ya, para Explora, ya yo te voy a hacer este otro favor. Y nada, o sea, en verdad, yo sí me considero una persona introvertida, pero cuando el momento se da, hay que sacar lo que uno tiene, pues, ¿no? Entonces, cada vez que salía al escenario lo pensaba en ese momento. O sea, no fue que ya un día antes dije, ya voy a saber qué... Es más, ese día yo iba a cada invitado a preguntarle, oye, ¿qué cosa quieres que diga? ¿No? Y nada, o sea, de todas maneras también te da un poco de exposición. A ver, fue puntual, también te negocié que no iba a hacer todo el evento. Claro. Porque es que en verdad yo no soy animador, soy la persona Claro, que obvio. a ver, no te voy a mentir, no es que me guste eso, no es que me quiera, ya sabes que me quiero dedicar a la animación de eventos, man, ¿ya? Claro. Pero, o sea, entiendo que, claro, necesitabas ahí el apoyo, no tenía ningún problema. O sea, sí lo tengo, pero ya, bueno, lo resolvimos. Pero tú sí entendiste por qué te lo dije. O sea, yo no quería poner un extraño a darle exposición en el evento y que hable cualquier cosa. Tú conocías a la mayoría de los invitados, yo tengo confianza. Entonces, fue por eso. Claro. O sea, fue porque... No era como que, estoy caprichado que sea yo. Quería que sea alguien de confianza y que conozca el entorno para que lo cuide, para que cuide ese entorno. Y creo que lo hiciste muy bien. O sea, al final la gente estaba contenta. Sí, supongo que sí. También me dieron ahí unos tips. Tu mamá me dio un tip previo a la primera salida, lo tomé en cuenta. También dijo que los haga bailar, pero yo ahí dije ya, bailar no, pero a ver, hagamos otro tipo de dinámicas. Y nunca va a pasar eso. Nunca los voy a hacer bailar en ningún evento. Si es que vuelvo a estar. Nunca digas nunca. No, ojo, eso sí lo puedo decir que nunca. Pero no sé, vamos a ver, o sea, a ver, y lo dije en el evento, no animo eventos, o sea, solo el de él porque es mi amigo y como decimos acá es mi pata, y ya. Pero no me voy a dedicar a eso nunca, no me interesa dedicarme a eso. Está claro, Creo pero que también está quiero claro que dejarlo claro. si quieren ver a Diego, nuevamente va a estar en Circum Experiencia 2024, que de hecho va a ser una fecha muy especial para ti, Diego, el evento. El evento va a ser el 4 y 5 de mayo. El 4 de mayo es una fecha... ¿4? importante para el mundo de Star Wars. Ah, claro. O sea, para tu mundo. ¿Va a ser 2 días? 2 días, 4 y 5 de mayo. Así que... El 4 de mayo ahí. puedes ir disfrazado el 4 de mayo. Pero hay algunas cositas, ¿no? Para los que no saben, Diego es fanático de lo que sigue de Star Wars. Bueno, tú cuenta qué significa el 4 de mayo mientras que preparo las últimas preguntas. Es la traducción de... O sea, cuando tú dices el 4 de mayo en inglés es May the 4th. Y en inglés, que la fuerza te acompañe es May the Force be with you. Simplemente es por eso. Entonces, día especial. Justamente Es un por día eso estamos haciendo Circum Experiencia esa fecha. Ay, así, claro. Bueno, Diego, vamos a las preguntas finales. Dale. Tú ya las has escuchado, entonces es un poco trampa porque tú has estado grabando aquí con otros invitados. Pero bueno, vamos a hacerte la primera pregunta. Si fueras presidente del Perú y tienes que ser presidente, no vale evadir la pregunta, ¿cuál sería la primera ley o la primera ordenanza que pongas al pueblo peruano? O sea, si soy presidente al día siguiente renuncio, no, mentira. No, esa es una respuesta copiada, así que una vez la pueden decir, nada más. Ah, ¿ya lo habían dicho? No sabía. Sí, ¿Qué le le habían dijo? dicho. Mi mamá dijo algo parecido. Ah, ya. Pero bueno, lo primero que diría... Yo creo que el principal problema, al menos del Perú, es el tema de la corrupción, pero... Corrupción, como siempre dicen, pero corrupción hay en todos lados, sí, efectivamente. Corrupción puede haber en todos lados. Pero creo que acá es la corrupción mezclada con... O sea, no sé qué ordenanza, qué ley sacaría, pero sí en qué ámbito trabajaría es en ese, ¿no? Es en corrupción y también en acceso a información. O sea, yo creo que la gente es más libre mientras más información pueda tener. La corrupción es algo endémico y hay muchas cosas que no se hacen porque está la corrupción ahí. Estás usando palabras complicadas, Diego. Tienes que explicarlas. Un problema endémico. Que es de fondo, pues, ¿no? Es como que está en todos lados, en todas las aristas, en todos lados. Ya no voy a decir aristas porque después la gente no sabe qué es aristas. Explica aristas también. Aristas son como que factores que se van por distintos lados, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que combatir, pero que, a ver, con la punta de leyes tampoco no creo que se vaya a combatir. Es algo ya más personal. Combatirías la corrupción.
trataría de, pero algo que creo que sí se puede hacer más directo es el acceso a información, ¿no? Pensaba que obligaría a todos a escuchar podcasts en el colegio. Pero está relacionado a la información. O sea, mientras más personas puedan, no sé, pues tener internet, ¿no? Tener esto, que tienen más acceso a información y pueden ser más libres, más, o sea, pueden preocuparse en desarrollarse ellos mismos, ¿no? Buenísimo. Un libro que recomiendes. Si quieren dedicarse a lo que es creación de contenido, eso que es, en verdad, de los libros que más me ha impactado a mí y me ha ayudado, sobre todo con Explora, es Creatividad S.A. de Ed Catmull, uno de los fundadores de Pixar. A mí, en verdad, de ahí saqué varios como mindsets de cómo manejar una empresa de creatividad. Entonces, lo recomiendo bastante si quieren ir por ahí. ¿Existe algún libro de podcasting? Sí, claro, un montón. Sí, he leído varios. Pero, o si quieren dedicarse al mundo del podcast específicamente, tienen que leer Make Noise. El apellido es Nuzum. No me acuerdo ahorita el nombre. ¿Y cómo se va a llamar tu libro de podcast? Eso está por verse. Está por verse. Está por verse todavía, no. Que la fuerza te acompañe. Una frase que te guste mucho. Una frase que te guste mucho. Yo no soy de frases, la verdad, pero... Una que se te venga a la mente. La primera. Si lo puedes pensar, lo puedes crear. No, mentira. La que quieras, dila con convicción. Esa es de Star Wars, ya. Vamos a poner una de Star Wars. 2, ¿ya? Del maestro Yoda. Una que me gusta mucho es... O sea, no lo intentes, sino hazlo. ¿Entiendes? Hazlo o no lo hagas. Porque me la sé en inglés, pero es hazlo o no lo hagas. No lo intentes, hazlo. Y la otra es, a veces hay que desaprender lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces creo que en distintos contextos, como que romper esos esquemas que no son buenos, ¿no? Buenísimo. Algo que sepas, pero que las personas no crees que lo sepan. ¿Cómo subir un podcast? No, hay muchas personas que hacen eso. A ver, algo que yo sepa, que creo que las personas no saben. Yo creo que algo que las personas no se dan cuenta es que uno de los principales males de la sociedad hoy en día son dos. Primero, la inmediatez, que ese sí es más común, más gente sí habla de inmediatez. Pero otro que muchas personas no mencionan, y yo sí me he dado cuenta que influye en varias cosas, es el tema del compromiso. Hay mucho temor al compromiso en distintos aspectos. No hablo solamente de pareja, sino hablo en lo que quieres hacer, etc. O sea, como que la mayoría de personas es como que no, yo no me hago responsable. O sea, no te haces responsable de las cosas, ¿no? Cuando en verdad, pucha, todos tenemos grado de responsabilidad, o sea, en nuestras acciones, ¿no? En lo que pasa. Entonces, siento que la gente no se da cuenta de eso, sino cree que no, o sea, las cosas no son su responsabilidad. O sea, es falta de compromiso. Buenísimo. ¿Algo que crees que las personas deberían de hacer más seguido? Escuchar podcast, eso sí. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en estos años escuchando y creando, yo creo que más de 1000 podcasts? Solo conmigo han sido episodios. Más de 1000 episodios. No, solo conmigo 200. Serán 500, más de 500. Más de 1000 no, todavía. Que la constancia es la clave. ¿Cómo hacer un podcast exitoso? ¿Qué tengo que hacer? Constancia. Cuando tú empezaste no existían TikTok, ni Reels, ni nada. Igual tu podcast en los pocos meses se volvió uno de los más. Pero claro, ahorita, si queremos hablar de estrategias, tácticas, claro, ahorita hagamos video porque video es lo que más se está pegando, etc. Pero ¿qué pasa si mañana ya no hay videos? O sea, pasa algo que no se puede grabar ni un solo video. Lo único que te va a diferenciar es la constancia. Total. El principal aprendizaje. Buenísimo, Diego. ¿Algo que quieras decir a tu cámara antes de cerrar este episodio? Comprométanse más con las cosas y con la gente, con sus amigos, con su familia, con sus parejas, si tienen parejas, y sean constantes. Constantes no solamente en contenido, sino en lo que hacen. Creo que ambas cosas van de la mano y que falta. Y que escuchen más podcasts. Y que obviamente que escuchen más podcasts. Y al Cherry, si quieren venir a grabar acá, nos pueden escribir, pueden dejar comentarios, todo lo que quieran. Si quieren producir un podcast, tienen que contactar a Explora Producciones. Al final de este podcast va a salir podcast producido por Explora Producciones. Esa es la voz de Diego. Esa es mi voz. Cuando escuchen eso es porque ya lo he dicho. ¿Puedes decirlo en vivo, por favor, para cerrar el episodio? Ya, a ver. Este es un podcast producido por Explora. Nos vemos.